Bienvenidos a la clase de miembros en compresión número 3 de acero y madera del curso del IUT Federico Rivero Palacio del año 2007, dictado por el profesor Johnny Aponte. Ahí tienen la dirección electrónica, cualquier duda, sugerencia o feedback que necesiten de acuerdo a esto. La agenda que tenemos para esta presentación es, dar unas definiciones, características, hablar de las secciones típicas, hablar de la estabilidad, clasificación de las columnas, longitud efectiva, modo de pandeo y finalmente el diseño. Empecemos con la definición. ¿Qué es la definición de miembro de compresión? Es simplemente una pieza recta en la que actúa una fuerza axial, cuya resultante actúa a lo largo de su centro de gravedad, que produce compresión pura. Un miembro en compresión es una idealización. ¿Por qué? Porque en estructuras reales nunca una columna va a trabajar exclusivamente en compresión. ¿Por qué? Esto debido a que pueden existir imperfecciones en la fabricación, desalineación producto de la carga axial, es decir, hay una excentricidad, y por alguna condición de la estructura. Sin embargo, constituye la base para diseñar miembros sometidos a compresión en estructuras reales. Características: para que un miembro trabaje a compresión pura se requiere que, primero, que el miembro sea perfectamente recto, las fuerzas que actúan en la columna estén aplicadas en los centros de gravedad de las secciones externas, la línea de acción de la carga de compresión axial coincida con el eje en el miembro. Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, aparecen esfuerzos de flexión en el elemento o miembro, traducidos básicamente en deflexiones, como lo vemos en la figura. Si tenemos una carga axial, ¿verdad? Y esa carga de compresión, para que el elemento se va a traducir en ese tipo de imperfecciones en una deformación lateral. Y vamos a tener que la resistencia de ese elemento va a estar asociada a la carga sobre el área más un momento estático, ¿sí? Producto de esas desalineaciones dividido entre la inercia, un poco de resistencia de materiales. En términos de secciones típicas que utilizamos para elementos a compresión, tenemos angulares o simples o dobles, o angulares armados mediante una placa, o un armado como el que tenemos acá, donde tenemos 4 angulares y una placa en el medio, que simularía muy bien una sección tipo I. Pero la diferencia es que sería una sección armada en obra, o preparada para trabajar. De la misma forma, tenemos 4 ángulos conforman una caja, un perfil tipo I, sección I o W, como se usa en la nomenclatura americana, con unas placas de refuerzo en las alas. Igualmente podemos tener 2 perfiles tipo I o W conformados por un par de planchas en la parte superior como una caja. Por otro lado también, el ángulo simple, una sección tipo T, una sección canal llamada también tipo C, o una columna W, nomenclatura americana. En nomenclatura puede ser un IPE, un HEA en nomenclatura europea, y en nomenclatura nuestra venezolana, una viga properca en su defecto, unos IPN. Podemos también tener elementos tubulares, tubular circular, tubular cuadrado, tubular rectangular. Podemos tener también una sección en caja conformada por 2 canales o 2 elementos tipo C y unas planchas en la parte superior. Podemos también tener una sección en caja dispuestos los canales de otra manera, como que los canales queden hacia afuera, tal cual como está representado en la figura. Podemos tener una sección armada por 3 placas soldadas, ¿sí? Como lo vemos acá. De hecho, hay unos perfiles que se fabrican de esta manera a través de electrosoldadura. Podemos tener una sección armada con 4 placas. Podemos tener una sección armada con 4 placas y 4 angulares. Podemos tener sección armada igual de 3 placas y 4 angulares. Podemos tener una sección armada de una pletina o una placa
y 4 angulares, y en su defecto una sección tipo I con un par de canales o secciones tipo C en la parte superior e inferior. Entonces, digamos que obviamente mientras mayor complejidad en términos de armado tiene la sección, bueno, eso trae como consecuencia directamente que el rendimiento puede disminuir un poco, ¿ok? En términos de preparación de la sección. Entonces, ¿qué es lo que más buscamos? Siempre buscamos que la sección sea lo más típica posible o lo más fabricada posible para apoyarnos en los elementos, para construir elementos o estructuras, pero nos da la posibilidad de que generemos otros más, ¿ok? En términos de estabilidad, para introducir los conceptos de estabilidad, vamos a utilizar una columna recta sometida a una carga axial de compresión y una carga lateral, F. En este caso la compresión es carga P y una carga F. Bajo estas condiciones la columna se acortará y se deformará transversalmente, ¿sí? Si le aplicamos esa carga, en términos de formación, esta columna se acorta y se le deforma lateralmente. Entonces vamos a plantear varias condiciones. Primero vamos a definir entonces, mientras P se conserve menor que cierto valor, que vamos a llamar a partir de este momento carga crítica, ¿sí? Si la carga que se está aplicando a compresión es menor a esa carga crítica, al aplicar sobre esa columna una fuerza horizontal, esta se va a deformar, por supuesto, lateralmente. Pero cuando esa fuerza que estamos aplicando la colocamos igual a 0, ¿sí? La sección o la columna o el elemento volverá a su condición inicial después de que esa fuerza efectivamente sea 0. Es decir, que si yo tengo una carga a compresión menor a la carga crítica, ¿verdad? Cuando esa fuerza se hace 0, la columna volverá a su condición inicial después de que yo esta fuerza F la hago 0. En este caso, primer caso, podemos llamarlo así, se dice que la columna está en equilibrio estable, ¿ok? Donde la carga axial es menor a la carga crítica. Es un equilibrio estable, ¿ok? Ahora bien, otro caso, la carga P tiene el mismo valor que la carga que llamamos crítica, ¿sí? Más adelante ahora veremos la carga crítica. La columna puede volver a su configuración recta o mantenerse deformada lateralmente cuando se remueve la fuerza horizontal. Es decir, que si yo aplico esa carga crítica y esa fuerza lateral, ¿verdad? En este caso, cuando se remueve la fuerza horizontal, ¿verdad? Cuando la fuerza se hace 0, en ese momento de carga crítica, la columna puede volver a la misma condición inicial o mantenerse deformada lateralmente cuando esa fuerza se hace 0, ¿ok? Y a este equilibrio lo llamamos equilibrio neutro, es decir, donde la carga es igual a la carga crítica. Nos queda una sola condición, y es que esa carga crítica o la carga que apliquemos sobre la columna exceda esa carga crítica, es decir, sea superior. La columna, entonces, cuando aplicamos esa carga crítica y una fuerza lateral, cuando esa fuerza lateral la hacemos 0, al aplicar la carga crítica, la columna va a quedar deformada, ¿ok? Entonces, como dice acá, la columna ya no regresa a su posición recta al remover dicha carga horizontal. La configuración recta es una configuración de equilibrio inestable o desequilibrio. Es decir, que ya al no ser recta la columna, ¿verdad? Al no estar recta totalmente o vertical totalmente, tenemos un desequilibrio en la sección. Por lo tanto, la configuración, ¿verdad?, de ese elemento es un equilibrio inestable. Entonces, para nosotros es muy importante definir esa carga crítica, un poco de resistencia de materiales previamente. Entonces, para miembros esbeltos, la falla principal que ocurre es que es por pandeo. Por pandeo es esa deformación lateral que estamos teniendo cuando aplicamos una carga axial. Entonces, cuando son elementos muy esbeltos, es decir, muy largos, ¿verdad?, la falla principal que puede ocurrir es pandeo.
Y para miembros muy robustos, es decir, o muy poco esbeltos, es decir, muy corticos, la falla es por cedencia con presión. ¿Por qué? Porque el elemento es tan pequeño que no ocurre ese pandeo. Para que definamos entonces y estemos de acuerdo con los conceptos, lo primero es recordar qué es la carga crítica. Entonces, de acuerdo a lo que vimos ahorita, del punto de vista de estabilidad, bueno, la carga crítica es aquella donde ocurrirán deformaciones permanentes en una sección sometida a compresión. El pandeo o la carga crítica de Euler, elaborada pues alrededor de los años 1759, viene definida por una ecuación diferencial, la ecuación de la elástica, de la segunda derivada de y con respecto a x del momento sobre y. ¿Sí? Al resolver esta ecuación diferencial, nos queda o podemos obtener que la carga crítica depende pi cuadrado, depende del módulo de elasticidad, la inercia y la longitud del elemento. ¿Sí? Aquí está específico pues cuáles son cada uno de ellos. Importante destacar que esa carga crítica siempre está asociado a la menor inercia que nosotros tengamos en el elemento. Aquí aparece menor como eje Y. Quizás allí tenemos que tener un poco de cuidado cuando llamamos un eje Y o X. Yo particularmente prefiero en términos estructurales una configuración de una edificación tener ejes generales, globales de toda la estructura y ejes locales de los elementos, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar entonces en este caso la inercia o el momento de inercia con respecto al eje principal menor, es decir, donde tengamos la inercia más pequeña. ¿Estamos claros? Luego, la longitud del elemento entre los puntos de soporte será la longitud L. Punto de soporte es aquella que evite que la sección se mueva. ¿Okay? Las condiciones para la aplicación de esta ecuación es que bueno, el miembro debe ser elástico, sus extremos deben girar libremente y no tener capacidad de traslación lateral. Entonces, en función de esto podemos definir la carga crítica de Euler, que nos define exactamente cómo nosotros podemos determinar los pandeos o lo que vimos ahorita en términos de estabilidad de la estructura. Es importante, ¿verdad?, que escribamos la ecuación haciendo o recordando, bueno, la relación que existe entre la inercia y el área. La raíz de la inercia entre el área es lo que se conoce como radio de giro con respecto al eje de pandeo. Nosotros generalmente en los catálogos tenemos esos radios de giro, pero si no podemos calcularlo. De aquí podemos obtener la expresión de que la inercia es el radio cuadrado por el área y perfectamente sustituir eso dentro de esta expresión. ¿Qué nos quedaría en esta expresión? Nos quedaría simple y llanamente, ¿verdad?, que la carga crítica será pi cuadrado por E por A, y el radio que queda multiplicando lo vamos a pasar dividiendo de L sobre R. ¿Okay? Este término L sobre R representará, ¿verdad?, representará precisamente ese término relación de esbeltez, ¿sí?, que lo estamos hablando, una relación de esbeltez. Bien, dicho esto, el pandeo se presentará tan pronto como la carga axial o la carga alcance este valor, ¿sí?, y la columna se volverá inestable con respecto al eje menor de radio de giro. Es decir, que si yo obtengo una columna con esta condición, con esta carga crítica, ella va a empezar a flectarse o pandearse lateralmente, ¿ok? Entonces nosotros no queremos que ella pandee, porque si no deja de resistir entonces las fuerzas que nosotros queremos que resista. ¿Está bien? Reescribiendo esto, podríamos decir, bueno, perfectamente que el esfuerzo crítico, la tensión crítica de pandeo sería, bueno, dividir simple y llanamente la carga crítica que le hemos obtenido por acá, dividido entre el área. Al hacer esa resta, o esa división, perdón, perfectamente podemos obtener una expresión para la tensión crítica, que sería pi cuadrado por E entre L sobre R al cuadrado. L sobre R dijimos que era la relación de esbeltez de la sección. ¿Okay? Dicho esto, se encontró, pues, un poco más allá, que dicha ecuación de Euler no daba resultados confiables para miembros poco esbeltos.
Esto debido a que este tipo de miembros conducen a esfuerzos demasiado grandes para generar el pandeo del mismo. Esfuerzos por encima del cedente, inclusive, lo que implica que la relación esfuerzo-deformación ya no es lineal, ¿sí? Si superamos el esfuerzo cedente ya no es lineal. Por lo tanto, el módulo de elasticidad ya no puede ser usado, ¿sí? Entonces, por allá en los años 1800, un grupo encabezado por Engelser propone el uso del módulo de la tangente variable, donde se define una tangente, un módulo de elasticidad, más allá de la deformación cedente del material, ¿okay? Entonces, el módulo de elasticidad tangente se define como la pendiente de la recta tangente a la curva de esfuerzo de deformación para valores entre el esfuerzo cedente o la tensión cedente, por lo que llamamos proporcionalidad, y Fy. ¿Okay? Entonces, la carga crítica, cuando tenemos columnas poco esbeltas, ¿sí? Cortas, decimos que el módulo de elasticidad no es E, sino es ET, el módulo de tangente, donde ese valor es mucho menor al módulo de elasticidad del material. ¿Okay? En términos de las secciones, ¿sí? Importante es que el término del módulo de elasticidad tangente es muy variable. Por ello, la mayoría de las normas y códigos de diseño establecen valores empíricos para columnas inelásticas. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos una curva de resistencia de una columna donde se grafican las tensiones o esfuerzos, ¿sí? Y donde se grafican las relaciones de esbeltez. Fíjense que el término L sobre R aparece en esta gráfica, acompañado de un factor K. Más adelante hablaremos del factor K, donde tenemos entonces dividido esa sección o esa curva, donde tenemos una relación de esbeltez de 100, tenemos pandeo inelástico y pandeo elástico. Entonces, la teoría de Euler funciona muy bien para columnas largas, obsérvenlo, entre 100 y 200 de relación de esbeltez, y para columnas cortas se hace un ajuste con el módulo de la tangente. ¿Okay? Teoría del módulo de la tangente de T. ¿Qué es lo importante de esta curva? La curva nos representa que cuando tenemos columnas largas y la relación de esbeltez aumenta, la tensión del material o la tensión crítica disminuye muchísimo. Cuando tenemos columnas cortas, las tensiones, digamos que son entre el Fy y o están dirigidas principalmente sobre el Fy. Entonces, ese sería un principio importante en esta gráfica. Luego, tendríamos que clasificar las columnas de acuerdo a lo que acabamos de hacer. Entonces, de acuerdo a ese factor de esbeltez, las columnas se pueden clasificar o distinguir en tres tipos. Las primeras, que son columnas cortas, son miembros de esbeltez baja, cuya falla ocurre por plastificación de la sección, tal y como ocurre con los miembros de tracción. Columnas intermedias, entre los rangos de columnas cortas y largas, hay un intervalo de relaciones de esbeltez intermedias demasiado pequeñas para que rija la inestabilidad elástica y demasiado grandes para que solo gobierne la cedencia. Y por último, las columnas largas, que son elementos esbeltos, cuya falla ocurre por inestabilidad a bajos niveles de tensión, por debajo de la tensión de cedencia. ¿Okay? Digamos un poco lo que resumimos en la gráfica que vimos. Esa misma gráfica la podemos reescribir de esta manera, donde tenemos tensiones contra relaciones de esbeltez, ¿okay? Donde podemos ver, bueno, cuáles son columnas cortas, columnas medianas y columnas largas. Esta línea representa la línea de estabilidad, ¿sí?, de la columna, y esta línea que está aquí es el límite de resistencia de las secciones. Vean, esta intersección entre este par de curvas lo que nos denota es que cuando superamos el Fy, vean que nos encontramos una columna mediana, ¿sí? Estamos en un rango de columna mediana, la curva de Euler. Ese era el principio por el cual se reformó dicho propósito. ¿Okay? Entonces, en este gráfico podemos ver precisamente, bueno, la clasificación de esas columnas dentro de una gráfica. Ahora bien, en términos de la longitud efectiva, vieron que aparecía un término K a la relación de esbeltez. Entonces, la deducción de la fórmula de Euler para una columna articulada en sus extremos, pues, se puede extrapolar
a otras condiciones de apoyo, porque no siempre las condiciones de apoyo van a ser articulado, modificando efectivamente cuánto es la longitud de la columna. Para esto, o para obtener lo que se conoce como la longitud efectiva de pandeo. La longitud efectiva de pandeo, vean que la misma expresión de la carga, ¿sí?, la carga crítica, lo que hicimos fue incorporarle un factor K. ¿Está bien? A ese factor K que le incorporamos, lo que nos permite es reducir la longitud de acuerdo a las condiciones y restricciones de apoyo. Este concepto utiliza factores K para igualar a la resistencia a compresión de una columna con condiciones de apoyo cualquiera de longitud L, con la de un miembro equivalente articulado en sus extremos, de longitud K por L. La carga de pandeo elástico o el esfuerzo crítico de pandeo elástico puede entonces calcularse reemplazando L por la longitud efectiva K por L, ¿sí?, como está en esta expresión. Podemos observar, de acuerdo a lo que teníamos anteriormente en la carga crítica, ¿verdad? Aquí aparece P sub E, debería ser carga crítica, el término K por L sobre R cuadrado, ¿verdad?, todo al cuadrado, ahora aparece K por L, ¿sí? Y ese K va a depender precisamente de las condiciones de apoyo. Entonces vean, para el caso que hicimos el análisis, dijimos que la columna era articulada en los extremos y el valor de K era 1. ¿Sí? Este caso es articulado. La línea punteada indica la forma de cómo se pandeó la columna. Y de acuerdo a esta, podemos extrapolar, por ejemplo, para una columna empotrada a los extremos, el factor K es 0,5, para un elemento empotrado articulado 0,7, para un elemento empotrado con desplazabilidad sin que ocurra un acortamiento de la columna es 1, ¿sí? Si tenemos un desplazamiento prácticamente libre, digamos para efecto P delta, o sea una carga de desplazamiento, el valor de K es 2. Igualmente si tenemos un elemento articulado empotrado en la parte superior 2. Igualmente existen valores de diseño recomendados, ¿sí? Estas tablas también en la norma Covenil, en sus apéndices o sus comentarios, bueno, donde podemos estudiar cada una de las condiciones. Entonces, este valor de K para columnas aisladas son para columnas aisladas, o sea, un elemento único para diversas condiciones de apoyo, ¿ok? También puede darse el caso que tengamos que calcular la longitud efectiva en columnas de estructura. Ya no solo una columna como elemento aislado, sino una columna perteneciente a un sistema estructural. Entonces, el valor de K para columnas de marcos arriostrados y no arriostrados, ¿sí?, depende de la restricción en las juntas expresadas para cada una de las juntas por el parámetro dado G, donde vamos a sumar la inercia de las columnas que lleguen, lo vamos a dividir entre las longitudes de las columnas que llegan a ese punto, y lo vamos a dividir entre la sumatoria de las vigas, de la inercia de las vigas, y la sumatoria, y lo vamos a dividir entre ellas. Eso es como calcular la rigidez, lo que llamamos rigidez cuando hacíamos un cross, solo que ahora lo vamos a hacer en un nodo, ¿sí? Y va a depender ese nodo de tanto de las columnas como de las vigas que llegan a ese elemento, ¿ok? Entonces es importante que tengamos esto como primer parámetro. Entonces vamos a calcular este término G puntual en cada nodo o cada punto de apoyo, como lo mostramos en este ejemplo. Fíjense, aquí hay dos puntos de apoyo, A y B. Tenemos que calcular cuánto vale G en el punto A y G en el punto B, que depende de la sumatoria de las inercias de las columnas, tanto por arriba como por debajo, vean, y columna 1 y columna 2, y 1 más y 2, ¿sí?, entre su longitud correspondiente, y lo vamos a dividir entre la inercia de cada viga, que llega 3 y 4, en este caso, inercia 3 y 4, dividido respectivamente en la longitud de cada uno de ellos. De la misma forma, análoga en el punto B. Vamos a determinar entonces cuánto vale G en el punto A y G en el punto B. Esto es un método tradicional para determinar los factores de longitud efectiva de columnas que forman parte de marcos rígidos. Digamos, una forma simplificada y rápida es utilizar los nomogramos de Jackson y Morland, donde, bueno, conocida, por ejemplo, G en el punto A, en el nodo A, y G en el nodo B, ¿sí? Unimos ese par de puntos y vamos a obtener cuánto vale el valor de K.
directamente. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que tenemos desplazamiento lateral permitido en el pórtico o desplazamiento lateral restringido. O sea, conocido G del punto A y G del punto B. Unimos mediante una línea recta, ¿sí? Y donde cortemos o intersectemos la línea del valor de K, obtendremos cuánto es el K correspondiente a ese elemento, ¿okay? Tanto para desplazamiento lateral permitido como restringido. ¿Está bien? Seguidamente vamos a hablar de los modos de pandeo. De los modos de pandeo, digamos, enfocándonos principalmente en la parte flexional o de flexión. Vamos a tener primero un pandeo global, donde ocurre una deformación lateral de la estructura cuando aplicamos una carga crítica, dije, ¿sí? Ese sería el primer modo de pandeo que podríamos esperar en una sección. También pueden ocurrir pandeos locales en las secciones. ¿Qué es pandeo local? Bueno, que se va a deformar en una sección, por ejemplo, tipo I, las alas o las almas del perfil. Si aquí lo vemos, vean, te explican una carga crítica. El pandeo global de la sección es este que está aquí. Esta es la posición inicial, esta es la posición final, la punteada. Si vemos acá, el pandeo que está ocurriendo es pandeo principalmente de las alas, son las que se están rotando, ¿sí? Y en el otro caso, pandeo del alma, es que el alma del perfil, producto de esa carga axial, se está bombando, ¿lo ven? Punteada. Cada uno de estos modos de falla tiene una carga crítica. La capacidad del miembro en compresión, entonces, debe ser calculada considerando cada una o cuidadosamente cada uno de estos modos de pandeo. ¿Está bien? Entonces, el pandeo local, ya hablamos de cómo determinamos el pandeo flexional a través de la carga crítica, pues. Es decir, que necesitamos definir pocas propiedades que ya están mencionadas, y el pandeo local, en general, el esfuerzo crítico de pandeo local se puede expresar como una función de la relación ancho-espesor, ¿sí? O de las dimensiones del perfil y del FY, o la tensión cedente del material. Visto en una gráfica, bueno, la tensión crítica la podemos graficar contra las relaciones ancho-espesor. Vean que este es el comportamiento que tendría entonces esa curva a medida que esa relación ancho-espesor es menor, ¿verdad? Tenemos tensiones críticas superiores. Y si esa relación ancho-espesor es mucho mayor, tendremos tensiones críticas muy inferiores. Y existe una frontera definida para ello que se conoce como el término lambda R, ¿sí? Para con que permite conseguir las columnas que son las fronteras, que son columnas que son elásticas e inelásticas, y ese valor de lambda R corrobora o pertenece a 1.5. ¿Qué quiero resaltar aquí que me parece muy importante en esta gráfica? Lo que quiero resaltar aquí precisamente es que en esta gráfica, si tenemos secciones cuyos espesores son importantes con respecto a sus anchos o a sus dimensiones, tenemos mayores espesores muy delgados con elementos muy largos. La relación de esbeltez o de relación ancho-espesor van a ser muy pequeñas. Al ser tan pequeñas, las tensiones van a disminuir, ¿sí? Entonces, ya dicho esto, sería para nosotros bastante conveniente trabajar muy cerca del lambda R, ¿está bien? Que corresponde a 1.5. O sea, más allá de allí, bueno, significaría entrar en que vamos a perder capacidad resistente del elemento, ¿sí? Y no nos conviene. Asimismo, tenemos dentro del pandeo dos posibilidades, o una posibilidad más, que se transforma en dos posibilidades, que se conoce como el pandeo torsional o flexotorsional. El pandeo torsional, en primer lugar, este tipo de falla, ¿verdad?, es causada por torsión alrededor del eje longitudinal del miembro. Por lo general, este tipo de falla se presenta en miembros con secciones transversales doblemente simétricas o con elementos muy esbeltos en su sección, ¿ok? Esa torsión, si vemos aquí en la figura que tenemos acá a nuestra derecha, podemos ver que la torsión ocurre en una rotación interna de la sección producto de la carga axial, ¿ok? Y también podríamos tener el pandeo flexiotorsional, y este tipo de falla es causada por una combinación de pandeo
flexional y torsional. O sea, lo que vimos anteriormente sumado con la torsión. El miembro se flexiona y se tuerce al mismo tiempo. Por lo general, este tipo de falla puede ocurrir tanto en miembros con secciones transversales asimétricas con un eje de simetría. Eso que estamos viendo, ese fenómeno que estamos viendo es que esto que está aquí se aplica compresión y al aplicar compresión, vean, la sección pandea y a la vez se tuerce, es decir, pierde el eje inicial, cambia esta posición y además rotado. ¿Ok? Dicho esto, en el pandeo torsional o flexio-torsional, es importante, ¿verdad?, que nosotros definamos cuándo puede ocurrir uno o cuándo puede ocurrir el otro. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen para que una pieza se pandee por torsión o flexotorsión? Bueno, primeramente la sección tiene poca rigidez a la torsión comparada con la rigidez a flexión. ¿Okay? La columna tiene una longitud relativamente pequeña y que la sección no es simétrica alrededor de un eje. El pandeo por torsión solo puede ocurrir si coinciden en el centro de esfuerzo cortante y el centroide, es decir, el centro de masa, centro de gravedad. Y si la sección puede girar, lo que lleva a la torsión del elemento. Las secciones en Y o Z con alas anchas están expuestas al pandeo por torsión. También debe verificarse esta clase de inestabilidad en las torres hechas, por ejemplo, con perfil. Entonces, ¿de qué depende? Depende del centro de cortante. En este caso, un perfil, por ejemplo, como este, el centro de cortantes coincide con el centro de gravedad. Entonces, ¿qué esperaríamos con el que ocurra con esta sección? Bueno, que esta sección lo que esperaríamos es que la sección ocurra una torsión pura, torsión de la sección. En las secciones simétricas, con la carga axial fuera del plano de simetría, ¿sí? O sea, es decir, el centro de cortantes queda fuera, y en las asimétricas, como las que tienen forma de C, también pueden ser los casos de las L y las T, donde no coinciden el esfuerzo cortante y el centroide, debe estudiarse el pandeo por flexotracción. Entonces, ¿de qué va a depender que tenga flexotracción o flexotorsión o pandeo torsional? Bueno, precisamente donde está ubicado el centro de cortante. ¿Qué tenemos que hacer de esto entonces? Bueno, repasar un poco cómo obtenemos nosotros el centro de cortante. En el Dropbox les quedará ahí un documento en PDF para repasar algunas propiedades de resistencia a materiales, ¿ok? Luego, aquí en la lámina tenemos secciones susceptibles al pandeo por torsión o flexotorsión, ¿ok? Entonces tendríamos los ángulos, las secciones U o las tipo C, angulares doble, secciones T, secciones E, secciones omega, secciones angulares de lados iguales, secciones T y secciones I de simple simetría, ¿ok? Estas secciones son conformadas en frío y son susceptibles al pandeo por torsión o flexotorsión. Fíjense, por lo menos, como dijimos ahorita, ¿no? La sección U, su centro de gravedad es este punto, pero su centro de cortantes queda por acá, es decir, no coinciden, por lo tanto puede ocurrir una flexotorsión. Finalmente, ya en la última parte de esta presentación, vamos a hablar entonces, después de los aspectos teóricos, vamos a hablar del diseño como tal. Entonces, obviamente, las referencias principales para nosotros están enmarcadas en las especificaciones de la norma Covenin en nuestro país, capítulo 15, miembros en compresión, y capítulo 4, clasificación de secciones de los miembros y sus elementos. Además, podríamos revisar y comparar con las secciones o especificaciones de la ISC 2005, 2010 y 2016. Eso está contenido, las propiedades de los miembros, en el capítulo B, sección B4, y en el capítulo E, miembros a compresión, ¿ok? Entonces yo me voy a enfocar aquí, en este caso, un resumen, pero lo que tiene que ver con nuestra norma, por lo que les recomiendo, por favor, leer la norma. El primer caso, lo que se define por norma es el límite de esbeltez, y se define que el pandeo flexional debe darse, o se da una recomendación donde el factor de relación de esbeltez, K por L sobre R, debe ser menor o igual a 200. ¿Okay? Esa es la primera condición que establecemos para un elemento a estudiar en compresión. ¿Sí? Debe ser al menos mínimo menor a 200.
L es la longitud de miembro y R es el radio de giro de la sección transversal del miembro. Siempre que tomamos radio de giro menor de la sección, ¿ok? O sea, la sección puede tener 2 radios de giro, tomamos el menor para el análisis. Importante, esto es un extracto de la norma, los elementos comprimidos no excedan preferiblemente 200, ¿sí? Salvo en las restricciones de Beltès establecidas en otras secciones, que es la 11482, que tiene que ver con columnas en conexiones no soportadas lateralmente, y el capítulo 12 para los arrastramientos en pórticos con diagonales concéntricos. Es decir, aquí lo que nos dice este término es que SK por L sobre R no precisamente es menor o igual a 200, sino es un poco más restrictivo. Por ejemplo, en el artículo 11482 es menor a 60, ¿sí? O sea que digamos que es bastante. Cuando estamos hablando de una conformación estructural, ¿ok? Por eso es importante que ustedes lean la norma. Luego tendríamos el pandeo local, ¿sí? Que sería otra de las cosas que deberíamos verificar. Vamos a definir para ello un factor lambda, que va a ser la relación entre el ancho y el espesor. Y de acuerdo a nuestra norma, si el término lambda es menor a lambda R, ¿sí? Fácilmente un factor phi, ¿verdad?, va a ser igual a 1, que nos va a permitir a nosotros calcular la tensión crítica de la sección, ¿ok? De acuerdo a esto, el cálculo de lambda R va a estar en función del capítulo 4. Más adelante lo menciono. Lo que sí es importante es que si nosotros garantizamos que lambda R es menor, la sección, la relación de la sección ancho-espesor lambda es menor a lambda R, vamos a garantizar que este factor phi es igual a 1. Si no, tendremos que aplicar un cálculo que está definido en el apéndice 4 de nuestra norma, ¿sí? Aquí se los coloco como aspecto normativo, que es un coeficiente por reducción por efecto de pandeo local, ¿ok? De hecho, en el diseño casi siempre hacemos menor a lambda R. Es muy raro cuando no lo hacemos así. ¿Por qué? Porque tendríamos que verificar más condiciones. En términos del estado límite de una carga última o de carga compresión, bueno, el parámetro parte de que la carga última va a ser menor siempre que el factor de compresión, factor de minoración de resistencia por la carga teórica. Siempre tiene que ser menor la carga última que la carga teórica por ese coeficiente. En la resistencia a compresión, de acuerdo al artículo 15.5.2 de la resistencia a compresión por pandeo flexional, ¿sí?, por flexión lateral, la carga teórica será la carga crítica por el área del elemento. La carga crítica por el área. Con eso obtendríamos la carga teórica. Y va para el término de la carga compresión, del phi a compresión, ¿verdad? El valor se utiliza entre 0.85 y 0.90 por norma, ¿ok? La tensión crítica corresponde al término FCR y el área total corresponde al término A. Para el cálculo de estos parámetros, copiado de la norma, cuando el lambda C, ¿verdad?, es menor a 1.5, la tensión crítica se estimará de esta forma. Y cuando el parámetro lambda C es mayor a 1.5, se estimará de esta forma, ¿ok? Donde lambda C depende de estos parámetros que están acá. Solo les dejo las fórmulas desde el punto de vista de resumen, ¿ok? Nosotros aquí podríamos programar perfectamente, que lo voy a hacer al finalizar, ya casi finalizando, o vamos a hacerlo de una vez. Nosotros podríamos, ¿verdad?, perfectamente en una hoja de Excel, ¿verdad?, podríamos programar estas ecuaciones, ¿sí?, que, bueno, lo podremos hacer mejor en clase, pero se puede programar, pues, para continuar con esto. El estado límite también está definido en la norma por el pandeo torsional o flexo torsional, donde la carga teórica será la crítica por el área. Igualmente, la misma ecuación, las mismas expresiones. ¿Cuál es la única previsión para el pandeo torsional o flexo torsional? Bueno, que ya el término lambda no es lambda C, sino es lambda E. ¿Sí? Importante.
el término lambda E va a estar en función de la tensión efectiva. Y por supuesto va a depender de la sección transversal del elemento. ¿Okay? Las ecuaciones acá de tensión crítica son exactamente las mismas, solo que cambia el término, en vez de ser lambda C a lambda E. ¿Sí? Si se fijan, este sería para flexión, pandeo torsional o flexotorsional, y vean por favor para el caso de flexión pandeo flexional que el término es lambda C. ¿Sí? En este caso, ¿verdad?, podríamos calcular perfectamente la resistencia a compresión por pandeo torsional o flexotorsional. Que es importantísimo aquí, que el cálculo de lambda E va a depender siempre de la tensión del elemento, de la sección transversal del elemento. ¿Ok? Las secciones transversales del elemento entonces pueden ser, y ahí vienen los tipos de perfiles que ya analizamos, pueden tener doble simetría, ¿sí?, para que genere pandeo torsional, y tendríamos que calcular un esfuerzo E sub Z que viene dado por esta expresión. Podríamos tener un solo eje de simetría, es decir, que probablemente ocurra flexotorsión o pandeo flexotorsional, y tendríamos que calcular el término FFT mediante esta expresión que tenemos aquí. Y si no tenemos ningún eje de simetría, también tendríamos pandeo flexotorsional, de acuerdo a esta expresión que tenemos aquí. ¿Ok? Para todos los casos, ¿verdad?, las fórmulas y expresiones que vamos a necesitar, bueno, están contenidas en la norma. ¿Ok? Solo esto es un resumen, digamos, bastante práctico para ello. Por otro lado, ¿verdad?, vamos a tener un aspecto adicional que es lo que se conoce como miembros armados. En esos miembros armados, antes de entrar en él, permítanme un segundo, vamos a irnos un momento a lo que tiene que ver con lo que podríamos realizar nosotros en un caso de esto, ¿no? Fíjense, nosotros vamos a tomar las ecuaciones que están en la norma y perfectamente podríamos definir que, bueno, que cuando K por L sobre R es igual a 135, corresponde a el valor de lambda C igual a 1.5, que habíamos dicho hace un rato. O sea, yo igual a 1.5 lambda C, ¿verdad? Y al despejar de esta expresión, tomando un perfil, una 0 2530, yo puedo obtener que cuando K por L sobre R va a ser 135, ¿sí?, estaríamos en la frontera que definimos de columnas estables e inestables, ¿se acuerdan? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí en este caso, un ejemplo de cálculo simplemente, donde, bueno, nosotros vamos a fijar el factor K por L sobre R. Como la norma nos dice que tiene que ser menor a 200, bueno, fijo desde 1 hasta 200, ¿sí? Si se fijan, y programo una hoja, donde que voy a calcular el valor lambda C. ¿Cómo calculamos lambda C? Bueno, va a depender de K por L sobre R, y yo lo estoy fijando como un parámetro fijo, ¿sí? O sea, después yo veo cuánto vale K por L sobre R de la sección, pero yo puedo fijar el factor para determinar el lambda C de acuerdo a las propiedades del material, y con esto determinar cuánto vale la tensión crítica para cada uno de ellos. Sí es importante que esto está programado para que cuando lambda C sea menor a 1.5 y cuando sea mayor a 1.5, que tenemos dos expresiones distintas. Entonces, ¿de qué nos sirve esta ecuación o esta herramienta, esta tabla? Bueno, esta tabla es muy práctica, porque si nosotros conocemos el factor K por L sobre R de un elemento sometido a compresión, que sabemos que tiene que ser inferior a 200, podemos obtener, sin tener que estar haciendo ecuaciones a cada rato, cuánto es efectivamente la tensión crítica. Conocida la tensión crítica, podemos saber cuál es la resistencia multiplicando la tensión crítica por el área de esa sección. ¿Está bien? Entonces, digamos que esto sería un procedimiento alterno para, digamos, fijar muy rápidamente nuestros parámetros. De la misma forma, lo haríamos para la sección a flexotorsión. ¿Cuál es el problema? Que tendríamos que programar las tablas de los perfiles. ¿Por qué tenemos que programar las tablas de los perfiles? Porque, bueno, depende, los ejes de simetría, o el pandeo torsional o flexotorsional, dependerá de la sección transversal del elemento.
¿Ok? Podemos hacer exactamente lo mismo y programar para cada sección, ¿verdad?, cómo calcular el eje de simetría. ¿Ok? Entonces, dicho esto, continuamos aquí con nuestra presentación. Entonces, podemos ver en esta lámina que en términos de la clasificación del elemento, podemos tener entonces miembros armados de la sección. ¿Ok? Entonces, permítanme rápidamente aquí irnos a la presentación. Tenemos entonces miembros armados. ¿Qué puede suceder? Que tengamos miembros armados, entonces tendríamos que calcular un factor K por L sobre R modificado, ¿sí? Y ese factor K por L sobre R modificado se conoce como esbeltez modificada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con secciones que ya no son, digamos, constituidas, fabricadas